Bendiciones, mis estimados amigos y hermanos. Gracias una vez más por estar escuchando Consejo de Vida. En esta ocasión damos gracias al Señor por este hermoso día que en su voluntad y en su misericordia nos ha regalado. Así es que vamos a continuar con las lecciones de Hechos de los Apóstoles, libro que se encuentra en el Nuevo Testamento después de los Evangelios. En esta ocasión continuaremos con el capítulo 2. Anteriormente la lección la hablamos del versículo 1 al versículo 13. Tocamos el evento histórico del derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto y lo que provocó en los que estaban ahí, que era esparcir el evangelio en diferentes idiomas, en diferente lengua. ¿Para qué? Para que el evangelio y las maravillas de nuestro Dios fueran esparcidas. Así es que continuamos del versículo 14 en adelante. En esta ocasión estaremos hablando acerca del primer discurso de nuestro hermano Pedro, el primer discurso, la primera predicación que hizo el apóstol Pedro. Así es que sígueme, abre tu Biblia, tienes tus anotaciones listas o solamente escucha y cuando tengas tiempo puedes escribir. Así es que estamos en Hechos capítulo 2, versículo 14 en adelante. Nos enteramos que aquí nuestro hermano Pedro es motivado por el Espíritu Santo a dar una palabra de exhortación. No solamente de exhortación, sino de llamar al arrepentimiento. Una palabra que llega a la conciencia de aquellos que están escuchando, que son muchos. Recordemos que ellos están en el aposento alto. Recordemos que ya no son los mismos. Han sido revestidos con el poder del Espíritu de Dios, revestidos con la promesa que el Padre les ha mandado y que el Hijo les dijo que llegaría. Ese es el momento en el que ellos están llenos, no de mosto, como pensaron muchos, sino de un poder sobrenatural. En esta ocasión, Pedro lo primerito que hace es llamar la atención de aquellos que se atreven a decir que ellos están borrachos. Así es que vamos a ver. Versículo 14. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: es curioso que él acaba de escuchar a un grupo, había un grupo que anteriormente nos damos cuenta que se maravillan por las cosas que están escuchando y lo están escuchando en su lengua clara. Ellos están maravillados de que están oyendo las maravillas de Dios en su lengua natal. Pero en medio de ese grupo hay otro que lo que hace es burlarse. Y lo vemos en el versículo 13. Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Dijimos que mosto es jugo de uva y puede ser jugo de otras frutas también, pero la clave aquí es que es un jugo sin fermentar. Cuando ese mosto se deja por mucho tiempo, entonces coge fermentación, lo que conduce a una persona que si toma ese jugo se embriaga. Y eso es lo que están diciendo ellos. Estos lo que están es borrachos, por eso están hablando así. Entonces Pedro se levanta al escuchar eso. Él se levanta y lo primero que hace es corregir a este grupo, corregirlos del error. No puede dejarlo pasar. Y los 11 se levantan con él, dándonos a entender a nosotros un apoyo de los otros hacia Pedro. Como quien dice, estamos aquí respaldando lo que nuestro hermano Pedro va a decir. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio
y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Les corrige, les dice, es muy temprano para que alguien esté así de borracho. ¿Cuál es la hora tercera del día? Son las 9 de la mañana en nuestro reloj. Así es que Pedro los corrige a estos y les dice, no se confundan, no estén diciendo cosas inciertas. Dice, ellos no están borrachos, nosotros no estamos borrachos como ustedes suponen, sino, dice, que está llevándose a cabo el cumplimiento de una profecía dicha en Joel. Y esto es lo que él continúa diciendo, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, es muy temprano, son las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Mira el poder del Espíritu de Dios en Pedro. Mira el revestimiento del Espíritu Santo en Pedro. Con qué autoridad, y le recuerda las escrituras para que su boca reclame y diga las escrituras y las profecías que ya habían sido dadas, llevándose a cabo en ese momento. Pedro cita a Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. Joel capítulo 2, 28 al 32. Pedro lo cita en este momento para corregir a aquellos que están suponiendo cosas que no son. Y le dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esa es la cita de Joel. Y Pedro se las está repitiendo a los hermanos suyos, a los judíos, a los que habitan en Jerusalén y a todos los que están ahí celebrando, ¿qué fiesta? La fiesta de Pentecostés. Haciendo también importancia de corregir que lo que está pasando no es resultado de una borrachera, sino que es el derramamiento del Espíritu Santo que el profeta Joel ya había profetizado de parte del Señor. En el versículo 22 vemos que Pedro continúa con la exhortación, con el llamado al arrepentimiento en esta ocasión. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¡Wow! Pedro, después de que los corrige y les dice, no, esto no es borrachera, esto es cumplimiento de la profecía dada en las escrituras por labios del profeta Joel, de parte del Señor. Luego le dice, déjenme decirle qué es lo que está pasando. Y él les trae a recordatorio Jesús Nazareno, que este varón aprobado por Dios, que hizo muchas maravillas entre vosotros, acaba de pasar. Acuérdate, quiero hacer un recordatorio.
Eso no ha pasado la crucifixión, la tortura y la crucifixión y la resurrección y la ascensión. No ha pasado años, ni meses, han pasado días. Entonces, cuando Pedro está recordándoles esto a estos judíos, es porque todos tienen conocimiento de lo que pasó en ese día. Y después de que el Señor resucitó, ellos saben quién es Jesús el Nazareno. Ellos saben quién era ese hombre que mataron y crucificaron en la cruz. Pedro lo que está haciendo es un recordatorio de lo que acaba de pasar. Y le dice, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Por qué? Porque se regó las maravillas, los milagros, los eventos que pasaron con este hombre llamado Jesús el Nazareno. La gente se enteró más allá de los límites de Jerusalén, más allá de los límites de Israel. Y muchos de ellos que estaban visitando de todos esos lugares que mencionamos en la otra lección, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Asia, de Ponto, todos ellos habían oído de este personaje llamado Jesús, de este profeta, de este que muchos llamaban el Mesías. Ellos no estaban ignorantes de lo que Pedro les está recordando. Pedro bien claro le dicen como vosotros mismos sabéis, porque esos eventos acaban de pasar. Entonces el versículo 23 es impactante. El versículo 23 dice, a este, ¿quién? Jesús, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Eso es tremendo, ¿sabes por qué? Porque nadie le quitó la vida al Señor, Él la dio. Ya estaba desde un principio de los principios. ¿Cuándo fue ese principio? No lo sé. Pero desde entonces estaba ya el plan de redención, el plan de salvación, lo que el Hijo iba a venir a hacer a la tierra, que era morir en una cruz para derramar su sangre y regalarnos por medio de ese sacrificio su salvación y librarnos de la ira venidera del Padre. A este fue entregado por el Padre, pero el problema es aquí. La situación es esta, que Pedro les está recordando que ya estaba predicho, predestinado desde mucho tiempo y profetizado por muchos profetas que el Señor iba a padecer esto por mano de malos y malvados. Él lo sabe y se lo está recordando. Pero también en ese mismo versículo le dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, haciendo una concienciación, esa palabra, atrayendo conciencia a las personas que lo están escuchando. Y le dice, yo aquí parafraseando, aunque Dios lo entregó, aunque ya estaba predicho de lo que iba a pasar, Isaías 53 lo relata con detalles y también habla Zacarías de eso. Aunque ya estaba predicho y profetizado qué es lo que el Hijo de Dios iba a padecer. Pero ahí también dice, pero prendisteis y matasteis, trayendo una responsabilidad personal a toda aquella gente que fueron ellos los que con sus manos gritaron, crucifíquenle, crucifíquenle. Trae una responsabilidad personal a lo malo que eran y que somos, incluyéndonos nosotros ahí. En la soberanía del Señor, del Padre Celestial, todo eso iba a pasar. Pero ay de aquel
que lo iba a llevar a cabo. Tremendo eso, ¿no crees? Es tremendo. Yo quiero leerles aquí una anotación acerca del versículo 23. Esto lo dijo Charles Spurgeon y me encantó y quiero compartirlo. La libertad de los seres humanos para actuar es tan verdadera como la predestinación de Dios. Las dos verdades permanecen para siempre. Es absurdo pensar que pudiera estar en contradicción. Si obramos mal, somos responsables de ese mal. Y que Dios soberano ordene todo no nos absolve de ningún modo de la responsabilidad que tengamos. En otras palabras, aunque Dios sabe todo y Él es soberano y todo lo que se hace está bajo control de Él, el ser humano tiene una responsabilidad y es la de reconocer que hicimos mal, que necesitamos arrepentirnos delante del Señor. Y en esta ocasión, el versículo 23, Pedro trae una concienciación, esa palabra, Dios mío, trae una luz a la conciencia para que piensen esta gente y reconozcan que Cristo iba a morir de esa forma porque ya estaba profetizado. Pero Él trae a la misma vez la necesidad de que piensen lo que hicieron mal. Piensen que ese hombre era perfecto y justo y no se merecía lo que le pasó. ¿A manos de quién? De los inicuos. Dice ahí, a manos de los inicuos, los cuales tienen que arrepentirse por lo que han hecho. Dice el versículo 24, seguimos. Al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte. Pedro está testificando ahí acerca de la resurrección del Señor. Sí lo mataron, sí fue crucificado, pero era imposible que la muerte lo detuviera. Era imposible que la muerte lo venciera, porque Él es Dios. Jesús es Dios. Y Pedro les hace ahí, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué? Por la muerte. Y luego les hace y les trae a memoria la profecía que dijo David en Salmo capítulo 16, versículo 8 al 11. Salmos 16, versículo 8 al 11. Perdón. Pero en el 25 lo dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra. No seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. ¡Qué tremendo está Pedro! ¿Quién diría aquel pescador? ¿Quién diría aquel que actuaba y después pensaba? ¿Quién diría aquel Pedro que negó al Señor? ¿Quién diría aquel Pedro que amó tanto al Señor y le dijo, no te negaré, no te dejaré? Y lo hizo. Lo vemos ahora revestido con el poder del Espíritu Santo, con una autoridad y con una frescura de recordar las Escrituras para darlas en el momento adecuado. Ese es el Espíritu Santo en las personas. Ese es el revestimiento y la llenura del Espíritu Santo en los verdaderos creyentes. Nos hace recordar las Escrituras en el momento indicado y adecuado. Nos hace que nuestros labios glorifiquen a Dios y podamos de alguna forma exhortar, defender la fe a través de la palabra del Señor.
Ese es el Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Aquella autoridad, no arrogancia, no arrogancia, sino autoridad de parte del Señor para corregir nuestras vidas y llevar a los otros hacia el bien a través de la palabra del Señor. Ese es el verdadero revestimiento del Espíritu Santo en los creyentes. El tener dominio propio en nuestras vidas. El tratar de agradar al Señor en todo lo que podamos y no fallarle tan liberadamente. Ese es tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. El poder cerrar los labios cuando algo inapropiado pase y no estemos seguros con chismes y bochinches. Ese es tener el Espíritu Santo. Levantarnos los unos con los otros y orar juntamente apoyándonos. Eso es tener el Espíritu Santo. Pedro está demostrando lo que es ser revestido del Espíritu Santo. Está trayendo una corrección a estas vidas, un llamado al arrepentimiento a través de las Escrituras que el Espíritu de Dios le está poniendo en su mente y usando sus labios para que la gente los escuche. No para gloria de ellos, sino para gloria de Dios. Y el versículo 29 sigue Pedro en su discurso y dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pedro lo que está haciendo es trayendo referencia de David, el rey amado. Hasta esta fecha, el rey David es muy apreciado y puesto en alto entre los judíos. Y Pedro está usando eso en este momento. Les está trayendo conciencia. Sí, David, el rey. Pero déjame decirte que el rey murió y aún está en la sepultura. Y el versículo 30 dice: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que desde su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Eso lo vemos en Salmo 89, 3, 4. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Está hablando del Señor Jesús. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, qué hermosa esta exaltación. Exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado entre vosotros, veis y oís. En otras palabras, Él está diciendo, esta es la respuesta de lo que ustedes no entienden de lo que está pasando ahora. ¿Por qué estamos hablando en otras lenguas que nosotros mismos no sabemos esas lenguas, pero ustedes la entienden? Ese es el poder del Espíritu Santo. El mensaje que ustedes están comprendiendo, las maravillas de Dios que están oyendo, es por causa de la promesa. El versículo 33 lo repito y dice: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Todo lo que está pasando, que tú estás viendo en este momento, Pedro les está diciendo a ellos, es por causa de la llenura del Espíritu Santo, la promesa que el Padre nos ha enviado. Y él vuelve y traza las escrituras usando Salmo 110:1, cuando dice el versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Qué hermoso es hablarle a alguien de las maravillas de Dios, del Evangelio, del llamado al arrepentimiento y usar las escrituras. Sí, es bonito escuchar lo que Dios ha hecho en la vida de otros, el testimonio,
las maravillas personales de Dios para con esa persona. Es de glorificar a Dios. Pero solamente el evangelio, solamente el hablarles de Cristo puede hacer un impacto verdadero en la vida de aquel que el Señor desea salvar. Y es lo que está haciendo Pedro. Está trazando las escrituras, trayendo una aclaración en la mente de aquellos que lo están escuchando acerca de las escrituras, de las profecías. Esto es lo que está pasando. En el versículo 36 dice, sepa pues, ciertísimamente, o sea, de verdad, verdad, de veras, truth. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. Aleluya. Señor y Cristo. Y mira lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó en la vida de aquellas personas que escucharon estas verdades proféticas, esta exhortación, esta palabra viva? Dice el versículo 37. Al oír esto, se compungieron. Tú sabes que compungir quiere decir cuando te sientes mal. Cuando tú has hecho algo y de repente alguien te exhorta, la palabra te exhorta y te hace sentir mal. Hay algo dentro de ti que se siente mal y eso motiva al arrepentimiento. Eso es lo que está pasando en este instante. Pedro está trayendo la luz de las escrituras a conciencia de estas personas. Les trae el testimonio de Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, pero que el Señor no dejó en la sepultura, sino que lo levantó y lo resucitó y está vivo. Entonces Pedro, a través del Espíritu Santo, está trayendo ese impacto a las personas que lo están escuchando. Y las personas, el mismo Espíritu, ha abierto sus oídos y su corazón. Y dice que se compungieron, se sintieron mal. Y dice de corazón, o sea, sinceros. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, esto es lo importante. Esto es muy importante, porque cuando un predicador, cuando un ministro traza las escrituras, tiene que trazarlas de una forma verídica y bíblica. El Espíritu de Dios lo usará y el Espíritu de Dios abrirá los corazones de los oyentes y hará que esos oyentes se compunjan y pregunten, ¿qué debo de hacer para quitarme este remordimiento de encima? Mira, lo vemos aquí, porque después de que sabemos que ellos se sintieron mal de corazón, ellos mismos le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles que estaban ahí, varones hermanos, ¿qué haremos? En otras palabras, ¿qué yo hago para no sentirme tan mal por lo que yo hice? Tú y yo no estuvimos ahí martillando las manos del maestro. Tú y yo no le dimos los latigazos, pero debemos de sentir como que nosotros somos los culpables de ese sacrificio injusto que nuestro maestro pasó. Y eso tiene que remorder nuestra conciencia de verdad, sinceramente, y decir y buscar y decirle al Señor, ¿qué tengo que hacer, Señor? Me siento tan mal. He pecado contra ti y contra el cielo. ¿Qué debo de hacer? Eso fue lo que estos hombres hicieron. Buscaron a Pedro y a los demás apóstoles y le dijeron, ¿qué haremos? Ya ha sido la palabra predicada en sus vidas. Ya ha traído Pedro
una realización a la vida de estas personas de lo que pasó a Jesús y que todo estaba predicho y profetizado, pero la responsabilidad de cada uno está ahí todavía. Entonces dice, ¿qué haremos? El versículo 38, Pedro les dijo, y esta es la clave, que desafortunadamente, tristemente, muy poco se está llevando a cabo hoy en día. Pedro les dijo, arrepentíos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento es esencial. El arrepentimiento genuino es importante y vital para que el Señor venga y more en el corazón de alguien. Y luego el Espíritu Santo lo llene con ese revestimiento poderoso. Dice el versículo 39, porque para vosotros es la promesa. Pedro lo dijo en aquel entonces, y es para ti y es para mí. Para vosotros, para nosotros es la promesa. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Todo proviene de Él. Todo proviene de Él. Y con otras muchas palabras testificaba Pedro. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000, como, una vez más, un aproximado, como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué hermosa coinonía, qué hermosa reunión, qué hermoso la unificación de la iglesia en ese momento, en ese tiempo. Después de que Pedro predicó ese discurso de exhortación y arrepentimiento, trayendo a conciencia lo que esas personas habían hecho, y aún esta palabra es para nosotros porque está aquí, para todo aquel que la lea y el Señor abra entendimiento. Es para arrepentirnos, es para arrepentimiento. Y solo así puede el Señor posar en un corazón. Qué hermosa testimonio en las Escrituras acerca de ese acto, de esos hechos ahí. Nos enteramos que como 3,000 se añadieron a la iglesia en aquel día. Hermosa lección. Espero hayas refrescado lo que ya tú sabes. Y si no lo sabías, qué bueno. Dale gloria al Señor que aprendimos algo en este día. Continuaremos con otra parte, aún siguiendo en el capítulo 2 de Hechos. Dios te bendiga.